Lucas capítulo 10, versículo 20. Recordemos. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Y recuerda que, valga la redundancia, estamos recordando, porque pusimos una base para abrir un gran paréntesis, si Dios nos lo permite, de la mano del Espíritu Santo, acerca de lo que el Señor Jesús tiene que decirnos en su relación con el Padre. Bueno, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Miremos ahora lo que dice. Sí, Padre, porque así te agradó. Familia somos. Y aquí está la razón de por qué nuestro buen Señor Jesús alabó y glorificó al Padre. Porque cuando Él dice, sí, Padre, porque así te agradó, nos está mostrando que ese agrado del Padre es la voluntad del Padre que Él vino a realizar. Y ahora entra como en ese diálogo con el Padre, a pesar de que sus discípulos están ahí y nosotros estamos aquí después de 2000 años. Y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Entendamos que nada quedó por fuera de esa potestad que por el Padre le fue entregada al Señor Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Por eso, cuando el diablo le ofrece en este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, algunas cosas, estaba completamente errado, porque nuestro buen Señor Jesús sabía que el Padre ya se las había entregado. Por lo general, ese es el derrotero de Satanás. Tratar de entregar lo que Dios puede entregar buenamente, según su perfecta voluntad. Suplantar. Y entonces podemos mirar que ese me fueron entregadas por mi Padre, también lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 35 al 36, donde dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mire qué cosa tan importante. La vida eterna está en manos del Señor Jesús. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo en Cristo Jesús podemos agradar al Padre. Nada más. ¿Por qué? Porque a Él le fueron entregadas todas las cosas. Aún en Colosenses se nos amplía el concepto de esto que le ha sido entregado por el Padre al Señor. Dice allá en el capítulo 1, versículo 15. Él, refiriéndose al Señor Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, ¿te das cuenta? Todas las cosas, y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él
es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto, ahí viene nuevamente Pablo usando las mismas palabras del Señor Jesús, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles, John? ¿Cuáles de todas esas cosas? Mire, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, refiriéndose a los gentiles, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, cuerpo, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Es decir, aquella doctrina que fuimos entregados, como dice Pablo en Romanos. El cual, Evangelio, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces recordemos. Nuestro buen Señor Jesús dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesús. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Nuevamente, se trata de conocer. ¿Quién es el Hijo sino el Padre? Aquí el Señor Jesús nos comienza a hablar de una intimidad eterna que ha habido, que hay y que habrá hacia la eternidad en su divina relación con el Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Pues y aquí estamos entrando. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Esto que acabo de decir, leyendo textualmente lo que dice el Evangelio, es decir, te lo repito, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Pienso que tiene más de ancho, más de alto y más de largo que lo que uno puede comprender e imaginar. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 14 al 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. ¡Qué reto! Como oveja del Señor Jesús, el Señor me está diciendo que debo conocerlo así como el Padre le ha conocido. Y agrega, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí vamos entrando. Uno dirá, pues lindo que el Padre y el Hijo se conozcan tanto, como haciéndolo de nuestra responsabilidad como personas nacidas de nuevo con mente en renovación. Sería muy fácil que paráramos ahí y listo, pero no, es que no para ahí. Él dice, y nadie conoce al Hijo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquí es donde nos cae. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que esto nos compete. Realmente a esto es que debemos dedicarnos, a conocer al Hijo y a conocer el Padre. Porque dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es que si a Él, al Hijo, le place, es por eso que estamos en esta relación. ¿Qué quiere? Revelarnos. ¿Qué? ¿Quién es el Padre?
¿Y quién es el Hijo? Es mejor dicho, Él quiere darse a conocer. El Padre y el Hijo quieren dejarse ver. Es más, no solamente nos quieren como espectadores, sino como participantes en esa relación. Y aquí comienza en sí el gran paréntesis al que te quiero invitar. Quisiera que por un momento me acompañes en este viaje extraordinario. Vamos a dejar de lado la caída. Vamos a dejar de lado la redención. Ojo, no los estoy quitando, sino para esta paréntesis al que quiero que, o pienso que quiere el Padre que entremos, dejemos eso de un ladito, toda esa balacera de la caída, de la redención, de nosotros estar hablando de lo privilegiados que hemos sido, que el Señor nos redima, nos santifique, todo eso. Y creo que he sido guiado por el Espíritu Santo de Dios a hacer un barrido, y me voy a ir al Evangelio de Juan para circunscribirnos solo a ese texto, de todos los versículos, o la gran mayoría de ellos, sin pretender ser exhaustivo, en los cuales el Señor Jesús hace referencia a su relación con el Padre. Y entonces nos vamos a dar cuenta, para dolor de nuestro orgullo, que tú y yo, sí, seres humanos, sí, solo somos uno de los temas del Señor, no somos el tema del Señor. Solo somos uno de los temas del Padre, no somos el tema del Padre. Solo somos uno de los temas del Espíritu Santo. No somos el tema del Espíritu Santo. Y vamos a tratar de entrar en el tema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creo que puedes, al igual que yo, irte de espaldas. Porque resulta que el tema son ellos tres. Y la relación que hay entre ellos tres, y eso es lo que precisamente el Señor quiso venirnos a comunicar. La relación eterna que ha existido entre ellos para que nos involucremos en ese llamado. Empecemos. Solo vamos a leer, a hacer alguna que otra apreciación porque realmente no se necesita. Esta verdad se cae por sí sola de su peso, ya es un fruto ya maduro y es el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quiere que nos comamos. Hablemos de esa relación. Comencemos. Evangelio de San Juan. Me voy a circunscribir a él. Me pegaré una palomita por allá de vez en cuando a otro evangelio, pero vamos a ir en este derrotero. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 1 al 2, y luego del 12 al 14. Oiga esto. Usted y yo ya lo sabemos. Dice, en el principio era el Verbo, entiéndase el Señor Jesús, el Cristo, el Hijo. Y el Verbo era con Dios, o sea, con el Padre. Esta relación viene desde la eternidad. La del Señor Jesús con el Padre. Y se nos agrega, y el Verbo era Dios, o sea que el mismo Señor Jesús es Dios así como el Padre. El Verbo, o sea el Señor Jesús, era en el principio con Dios. ¿Ves que tú y yo no aparecemos por ningún lado en ese principio? Es que el principio tiene principio en ellos. Luego se nos dice, pues el Espíritu Santo es condescendiente con nosotros y en el versículo 12 de este mismo capítulo dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, tú y yo, a los que creen en su nombre, tú y yo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga pues, el nivel. Los cuales, refiriéndose a estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
o sea, no es una situación que se generó en la humanidad como tal, sino de Dios, hablando del Padre. Y aquel verbo, dice la Escritura, o sea, el Señor Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, desde el principio la relación ha estado latente y el Espíritu Santo, el Señor Jesús y el Padre nos la han estado comunicando. Pero tú y yo, como niños, alrededor de un dulce, nos concentramos en nosotros y en la redención y en la salvación y cómo fuimos rescatados de la caída y cómo sobrenadar para no volver a caer y se nos pierde esto. Avancemos. Capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículo 14 al 16. Recuerden, nuestro Señor Jesús ha estado en las bodas de Caná, todas estas cosas, y se va a dar un pasón por el templo. Y dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y buscó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Se da cuenta que el Señor Jesús entra en un enojo santo porque la casa del Padre estaba siendo una plaza de mercado? Le ofendió a qué se estaba dedicando el templo del Padre. Vamos a hacer un barrido que se convierte en un barrido extenso, que casi que si usted y yo tomamos todos los versículos que vamos a enunciar y los colocamos uno detrás de otro, así como los vamos a colocar, nos daría la extensión de prácticamente un evangelio, y ese evangelio lo podríamos llamar la relación del Padre y del Hijo, que es la que precisamente quiere que vengamos nosotros a apreciar para podernos dedicar a eso. Es más, esa fue la voluntad del Padre desde el principio, inclusive antes de la caída. El Padre jamás ha cambiado de plan. En el capítulo 3, versículo 16 al 18, lo conocemos ampliamente. Dice, porque de tal manera amó Dios, o sea el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, miren la relación ahí, o sea, al Cristo, para que todo aquel que en Él cree, tú y yo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y uno podría preguntarse, ¿y vida eterna para qué? ¿Cierto? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mire la relación ahí del Padre y del Hijo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Ves la relación ahí? Estamos entresacando así. Y a lo que nos vamos a dedicar a admirar, obnubilados, es a esa relación impresionante entre el Padre y el Hijo. Dice también el capítulo 3, versículo 34 al 36. Porque, estoy en el Evangelio de Juan, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y miren qué sentencia. El Padre ama al Hijo. Nunca ha habido una variación en ese ágape que hay entre ellos. Y ese ágape existe desde la eternidad pasada. Pasó por este vallecito del tiempo y el espacio que originó la caída y viaja hacia la eternidad. Y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien. Capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo a aquella mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si lo ajustamos con lo que dice el versículo 21 del mismo capítulo al 24, entenderemos la relación. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Se supone que Él como unigénito y nosotros como hijos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y aquí está la relación, mira la relación a la que nos invitan. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Permítame introducirle un poco más en esta situación. Pensemos o tratemos de pensar como la Trinidad. El Señor Jesús, el Cristo preexistente, ¿es perfecto o no? Sí, es perfecto, John. ¿Es Dios o no? Sí, es Dios, John. Nunca falló, ha fallado ni fallará. Correcto, es infalible. Siempre ha hecho la voluntad del Padre antes de que nosotros siquiera existiésemos. Es más, hemos encontrado testimonio en las Escrituras que el Padre da testimonio diciendo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Si pudiese existir la palabra, o por lo menos la figura de pensar que Dios tiene necesidades de afecto, de cariño a nivel divino, se las entregaría y se las supliría completamente el Hijo en su perfección, porque Él es Dios. Y ahora acompáñeme, por ejemplo, en este pensamiento. Se lo suplico, es solo un pensamiento, téngame paciencia. En cierta ocasión, en la eternidad, el Padre, sentado con el Hijo y con el Espíritu Santo, lanza este pensamiento: quiero tener más familia. ¿Cómo sería la reacción de un hijo común y corriente, nosotros aquí abajo, donde uno sabe que se le ha manejado bien al papá, que le ha dado todo lo que necesita? Mejor dicho, no ha caído una palabra de su voluntad al piso sin que se cumpla por parte de ese hijo, de esa hija amada. Y que un día te siente y te diga: no, es que quiero tener una familia. Imagínate, la reacción humana sería: ¿cómo? Y entonces, ¿en qué te defraudé? ¿Cuál es el vacío? Me siento como desairado, yo te lo he entregado todo. Nunca pasó eso por la mente divina del Señor Jesús. Una vez el Padre expresa eso: ¿qué hay que hacer? ¿Qué desea? ¿Cómo se los proveo? Con mucho gusto, inmediatamente. Y el Señor Jesús mira al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo: sí, díganos, ¿qué se hace? ¿Cómo lo hacemos? En fin, no hubo ni asomo de egoísmo, porque el ágape es perfecto entre ellos. Eso es lo que nos quieren venir a enseñar. Y para acabar de ajustar, usted y yo, que sí podemos alardear de nuestras imperfecciones, de nuestras limitaciones y de nuestra... que vengan a hacerlo con nosotros. ¿A razón de qué? Creo que me estoy empezando a hacer entender. Ahora, vayamos a esa relación que realmente nos quieren comunicar. Juan capítulo 5, versículos 17 al 18. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. Miren la relación, permítame decirlo así, laboral que hay entre ellos y para ellos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él empieza a llamarse el Hijo del Padre. Por lo tanto, los judíos procuraban aún más matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también se decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Señor Jesús no vino a negar su relación con el Padre por darle gusto a una parranda de religiosos caídos que se habían apropiado
de la franquicia del Padre. Para nada. Nunca lo negó. No le importó qué opinaran los demás. Él jamás iba a negar al Padre. En Juan capítulo 5, también del versículo 17 en adelante dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo, miren la relación, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre, miren la relación, por eso te digo que si hiciéramos solo un evangelio de estos versículos en los cuales el Señor Jesús habla de su relación con el Padre, tendríamos un evangelio casi tan extenso como el de Marcos, por ejemplo, de 16 capítulos. Solo de eso, de esa relación. Y dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, no hay secretos entre ellos. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, al Padre, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué te quiero llamar la atención? No hay ningún secreto entre Dios el Padre y el Dios Hijo. Son completamente abiertos, claros y transparentes entre ellos. Más todavía, Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Qué perfecta unidad! Como nunca, o por lo menos yo, habíamos hablado de esto, de esta relación, vuelvo y te digo, porque nos habíamos apropiado de que somos el tema, cuando realmente este es el tema. Capítulo 5, versículo 36 en adelante dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Ves? Es tan importante la relación que hay entre el Padre y el Señor Jesús, que si yo no recibo al Señor Jesús, no puedo conocer al Padre. Y eso es lo que Él viene, o mejor, a quien Él viene a darme a conocer. Uno puede decir: no, es que Él vino a salvarme a mí. Discúlpame, no somos el tema, solo somos uno de los temas. Duele, ¿cierto? Así uno lleve años, décadas en el Señor, duele no ser el tema, solo somos uno de sus temas. El tema es este. Juan capítulo 5. Versículo 41 en adelante dice: gloria de hombres no recibo. ¿Te das cuenta? No le interesamos. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre. Esa sí es la gloria que el Señor Jesús deseaba recibir. Y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. Porque realmente los hombres no sabemos dar gloria. Duele, claro que duele.
Juan capítulo 5, versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. El Señor Jesús no es un delator. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Somos más dados a tener la confianza en un hombre, así se llame Moisés, que en el mismo Señor Jesús, que es Dios, que vino a revelarnos su relación con el Padre. Son dos pactos muy distintos, tremendamente distintos. Aún en Juan capítulo 6, versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él, o sea el Padre, ha enviado. Dar a conocer al Padre y dar a conocer al Hijo es el deleite de la deidad. A eso es que vino el Señor. John, pero ¿y la salvación? Te dije que no la estoy negando, solo la estoy dejando de lado para que nos centremos correctamente. Juan capítulo 6, versículo 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Sí, porque se referían al maná y ellos súper orgullosos de eso. El Señor Jesús les dice, mas mi Padre, el Padre, os da el verdadero pan del cielo, o sea, Jesús mismo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vuelvo al punto. Estamos en esto porque leímos en Lucas, capítulo 10, en el versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Siéntase pues enrutadito. Usted y yo que estamos escuchando y leyendo esto juntos, formamos parte de ese y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces se nos abre el entendimiento. El Señor Jesús no vino solo a salvarnos, pero por favor, ¿cuándo nos apropiamos de esa situación? Él fue a revelarnos la relación con el Padre. Yo ni la salvación, ya te dije que no la estoy negando, ahí está, es muy importante, pero ese no es el asunto ahora. Tan tremendo es esto que aún en este proceso de salvación y redención, miren el Señor cómo lo resume. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Claro, si cada uno de nosotros fuimos enviados por el Padre al Hijo, casi que el Hijo dice, a este me lo envía el Padre, no lo puedo echar fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para qué? Tú ya podemos saber para qué. Para conocer al Padre. Tan tremendo es esto, que mire cómo se maneja esto de la redención en la Trinidad. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es difícil a veces sacarnos del esquema, como ves, al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, les ha placido incrustarnos en el esquema, pero para que entendamos que esa es la relación que nos quiere transmitir. Juan capítulo 6, versículo 45 en adelante. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, el Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No podríamos acercarnos siquiera a una cuadra del Señor Jesús si el Padre no nos hubiera enviado. Y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es que tete a tete están y estarán siempre el Padre y el Hijo. Y tú y yo creemos gracias a ellos. ¿Por qué?
porque quieren involucrarnos en esa relación. El asunto no fue venir a redimirnos de la caída y darnos salvación y justificación y santificación y glorificarnos solo para centrarse en nosotros. No, es que nunca hemos sido el centro. Eso sí, una vez entramos en la relación, no nos saca nadie de ahí. Juan capítulo 6, versículo 57. Como me envió el Padre viviente, oiga pues el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Refiriéndose al pan de vida que debemos tragarnos para poder estar en la presencia del Padre, que es el Señor Jesús. Juan capítulo 6, versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, sí, porque la palabra había sido dura, esto os ofende, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, es decir, al lado del Padre. Le urgía al Señor retornar al lado del Padre. Ese viajecito de 33 años y pico por estos lares realmente era de su agrado porque era la voluntad del Padre, pero urgía para él retornar al lado del Padre porque es que él sí sabe lo que es extrañar al Padre. Y eso es lo que quiere transmitirnos. Juan capítulo 6, versículo 67, Pedro, gracias a él, dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, del Padre. Pedro la vio. Recuerden pues que fue un chispazo porque eso no se lo reveló carne y sangre, sino el Padre que le plació mostrarle a Pedro. Pero esta es la verdad. El Hijo del Dios viviente. Conocemos que tú eres el Cristo. Sabemos de la relación que ustedes tienen y a la que nos están invitando. Bueno, vamos a dejar ahí por hoy. La cosa sigue porque te advertí que era un gran paréntesis. John, a mí no me gusta el tema. Sorry, pero es el tema. Tenemos que salir de los pañales, tenemos que salir de la leche, tenemos que salir del cucarrón entre el tarro, mirándonos y admirándonos a nosotros mismos y entonces empezar a levantar los ojos así y decir, ya entiendo. Gracias Espíritu Santo. Eso es lo que viniste a traernos, Señor Jesús, a mostrarnos la relación entre el Padre y tú, para que esa también sea nuestra relación con nuestro Padre, contigo, que vino a mostrárnoslo. Y gracias Espíritu Santo, porque a propósito más adelantito, en otros capítulos adelante de Juan, vamos a encontrar cómo los tres se fusionan y quieren que nosotros nos amalgamemos con ellos para que seamos inseparables hasta la eternidad. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, en esta ocasión te suplico que nos abras el entendimiento, la cesera espiritual y nos introduzcas en esta renovación del entendimiento en la cual nos quieren mostrar qué significa esta relación de paternidad con nuestro Padre Celestial a la que hemos sido llamados. Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.